Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Marco Proaño Maya, con el que queremos hablar de un tema en que ha sido experto y siempre ha estado hablando del tema seguridad social en el país. Doctor Proaño Maya, ¿cuál es la relación, y a veces no la tenemos tan clara, Estado ecuatoriano IES? Porque ahí vienen los ríos que le debe el Estado, no le debe el Estado, si existe dinero para pensiones, para salud. ¿Qué está pasando con esta relación tan importante para la seguridad de los ecuatorianos? Hay un mandato constitucional que dice que la seguridad social es tripartita: afiliados, empleadores y Estado. Pero el Estado se ha desvinculado de la seguridad social a través de reformas legislativas y a través de resoluciones de su Consejo Directivo. Pero ¿esto es legal o no cuando hay un mandato constitucional de por medio, que es la máxima ley que tenemos como país? Claro, es que lamentablemente la Constitución, que en el principio de jerarquía normativa de las leyes es la máxima expresión de un pueblo, cuando sus mandatos estorban, acuden a una ley. Y si la ley también impide al poder ejercer sus designios, acuden a una resolución. Y entonces el pragmatismo, las visiones ideológicas, las urgencias económicas han hecho que no se respete este principio universal de que si las entidades públicas no respetan la Constitución, sus actos no tienen eficacia jurídica. Pero respecto al IES, el Estado tenía 3 obligaciones con el IES. El 40% al fondo de pensiones, la deuda de salud de los jubilados, y luego como empleador el aportar a sus empleados, el servicio público, los aportes para tener derecho a las prestaciones. Como cualquier patrono. Así es. Respecto al 40%, el Estado manifestó que el IES no necesitaba del 40% al fondo de pensiones. Y esto es muy grave, porque se rompe el equilibrio financiero con el IES para que tenga una información la ciudadanía. Cuando usted aporta y financia el 60% de su pensión de jubilación, y el 40% lo financiaba el Estado. Es así que si ya el Estado no aporta el 40%, el 100% es responsabilidad del IES. Cada año el IES recibe por aportes para el fondo de pensiones 1.600 millones de dólares. Tanto del mundo privado como del público recibe 1.600 millones de dólares de lo que los patronos pagan de sus afiliados. Al fondo de pensiones. Al fondo de pensiones. Pero el IES para pagar pensiones necesita 3.600 millones de dólares. Significa que hay un déficit cada año de 2.000 millones de dólares. Y cada año que se va minando del fondo de pensiones. Y además, posteriormente, ¿qué va a ocurrir cuando existamos más jubilados? Ya. Porque el mundo entero vive eso. Correcto. Si actualmente el fondo de pensiones es alrededor de 8.000 millones de dólares y cada año se va minando 2.000 millones del fondo de pensiones, en 6 años no hay reservas para pagar pensiones de jubilación. Por eso yo he dicho que el sistema de la seguridad social importa más a los jóvenes, porque ellos tienen el derecho
a tener la certeza que cuando empiece el tiempo de envejecer, tengan derecho a su independencia económica a través de una digna pensión de jubilación. Y hay que entender que la misión de la vida es la misión de envejecer. O sea, lo único seguro que tenemos es que en la vida vamos a envejecer. Así es. Más tarde o más temprano. La única forma de no envejecer es morirse. Todavía no hay el secreto de la eterna juventud. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Y la etapa más difícil del ser humano es el envejecimiento. Es la etapa de los silencios, de los desprecios, de las enfermedades. Y no se entiende que la vejez es el final de una obra que nosotros pudimos construir en la vida. Y la lucha del adulto mayor es una lucha permanente entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. Por eso es que los estados y la sociedad deben entender que la única forma de dignificarse es respetar a quienes estuvieron antes que nosotros, a quienes tuvieron nuestros mismos sueños, a quienes lucharon por otros y por nosotros. Por eso, Monseñor Parrilla tiene una frase feliz. Él dice, cuando uno abraza a un viejo, debe pensar que se abraza a uno mismo. Usted es muy poético cuando se refiere a esto, a lo que significa el envejecimiento, la jubilación, la vejez. ¿Cómo lograr que el Estado vuelva a reconocer este famoso 40%? Que usted dice, el Estado en un momento dado dijo, el IES lo necesita, pero con las cifras que usted nos indica y las cifras que múltiples analistas están dando, demuestran la imperiosa necesidad de ese 40% para lograr financiar las jubilaciones y las pensiones en un futuro. Si vamos al ritmo de ir tomando del fondo de pensiones 2.000 millones anuales, en poquísimo tiempo no hay pensiones. Con una contrarreforma, yo presenté al gobierno nacional del señor presidente Lenín Moreno, como ciudadano, como académico, 3 proyectos de reformas a las leyes. Y uno de ellos es recuperar el 40%. Con un aditamento en el que señala que el 40% que es el distributivo que tiene el Estado con el IES debe constar en el presupuesto general del Estado y entregarse en forma oportuna al IES. Y en caso de no hacerlo, serán responsables los funcionarios y empleados que no lo hagan. Es para obligar al Estado a que entienda que no puede deslindarse de la seguridad social. Es que la seguridad social humaniza a los gobiernos. ¿Por qué? Porque la seguridad social tiene como gran objetivo proteger las contingencias propias de la condición humana. Eso es clave y además garantizar que esos ciudadanos que sirvieron al país estén bien servidos en sus últimos años. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo el Estado no ha pagado ese 40% al IES? Porque hay una resolución de por medio, pero antes también había deudas. Hay una ley. Una reforma. Entonces, hay una reforma a la ley. ¿Cuánto tiempo no ha pagado? ¿Y cómo lograr que el Estado se ponga al día en ese pago y en el de las famosas pensiones y las atenciones de salud, que de pronto se borra una deuda de un balance? Y ahora la Contraloría General del Estado dice, no, el Estado le debe al IES tanto. Pero todavía no está claro la aceptación por parte del Estado de esa famosa deuda, también en el tema de apoyo a las pensiones y a la atención de salud de los jubilados. Respecto al 40%, está vigente los 2 últimos años. ¿Y antes estaba al día el Estado? Antes estaba, pero se hicieron convenios de pago. Es decir, existía la voluntad del Estado de cumplir con ese mandato legal. Respecto a la deuda de la salud, todo sistema de seguridad social requiere una prima para tener cobertura. Y el jubilado ya no aporta cuando es jubilado. Entonces aportó toda su vida para tener 2 prestaciones: dignas pensiones de jubilación y salud. Pero la Contraloría General del Estado le dijo al IES que forme una comisión interinstitucional entre el gobierno, el Ministerio de Finanzas y el IES, con el fin de determinar la deuda que el Estado tenía por la salud de los jubilados. Y en un texticulillo, una comisión nombrada por delegados, no por las autoridades,
resuelven que el Estado no tiene ninguna obligación exigible con el IES por la atención de salud de los jubilados por falta de reglamento. Cuando en el artículo 10, literal D, el artículo 96 y el 104, dicen expresamente: los jubilados tendrán derecho a atenderse en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los afiliados activos, a cargo de la contribución financiera del Estado. Y de repente, esta deuda, obligación del Estado, desapareció de los balances y registros del IES, ante lo cual la Contraloría, con un informe preliminar e informe definitivo, señalan que la deuda sí existe, porque es un mandato legal y las leyes tienen que cumplirse. Es un deber ineludible del Estado cumplir y hacer cumplir con las leyes. Es lo que se llama la seguridad jurídica de un país. Mire, ¿qué razón tenía el libertador Simón Bolívar? Él decía que la desgracia de nuestras naciones es que las constituciones son libros, las leyes papeles y la vida del pueblo un tormento. Y entonces, si el Estado no respeta las leyes, ¿cómo puede obligar a que los ciudadanos sean respetuosos de la legislación del país? Y entonces se resuelve que el Estado le debe al IES 2.500 y más millones de dólares por la atención de salud de los jubilados. Hasta X fecha, porque además las fechas continúan y continúa incrementándose la deuda. Y se acumula la deuda. Y entendemos que los informes de la Contraloría son de obligatorio cumplimiento. Lo que falta es que ese informe pase a la Dirección de Responsabilidades para determinar quiénes fueron responsables de esa decisión. Pero además hay un tema grave, y es que nadie conoce cuál es la deuda que el Estado tiene con el IES. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es titularizar las deudas que el Estado tiene con el IES, para saber cuál es la deuda. Incluyendo además el 40% para el tema de las prestaciones. Exactamente. Reconociendo el mandato constitucional y derogando la ley que cambió este tema. Siempre y cuando se recupere con una norma legal, porque está derogada. Ahora bien, yo considero que un Estado serio, un Estado moderno, entiende que la seguridad social protege al ser humano, desde la cuna hasta la tumba, como decía Otto von Bismarck, y que hoy, como usted bien advertía, hay un grave problema, que es el problema universal, que es del envejecimiento de la población. Yo veía hace unas semanas unos datos del INEC, que decía en el 2030, de cada 100 personas, 40 serán adultas mayores. Y en el 2050, de cada 100 personas, 70 serán adultas mayores. Entonces tiene que el Estado prepararse a que las personas mayores tengan derecho a pensiones de jubilación. Además, personas mayores con derecho a jubilación y con mayor expectativa de vida. Vamos a vivir más. Exactamente. ¿Y por qué? Porque yo creo que el jubilado, el adulto mayor, no necesita ni reclama compasión de nadie. Es su derecho. Y quieren que no sea ofendido ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. El país ha de haber leído o haber escuchado hace unos pocos días, cuando el poder, a propósito de la deuda de la salud de los jubilados, dijo textualmente: los afiliados al IES son la carne del IES. Los jubilados son los huesos del IES. ¿Por qué tiene que, decía el poder? Porque tiene que pagar el Estado la salud de los huesos de los viejos. Y yo he dicho que ellos no son huesos, son vidas humanas que tienen que ser respetadas, porque ellos tienen derecho hasta el último de sus días a tener dignidad e independencia económica, a tener libertad, a tener dulzura, a tener... Y a tener acceso a una salud eficiente. A tener salud.
Claro que yo siempre he dicho que el seguro de salud no es un seguro de enfermedad. Y hay que humanizar la salud. Porque muchas veces, un enfermo sufre la enfermedad. Pero es la familia la que padece la enfermedad. Entonces tiene que viabilizarse lo que se llama la medicina preventiva, para tratar de que las personas puedan prevenir enfermedades y no aumentar los costos de la salud en las prestaciones de las unidades médicas del IES. Hay una serie de elementos, doctor Proaño Maya. Usted nos dice que ha entregado un proyecto, una propuesta al presidente Lenín Moreno. ¿Cómo conseguir que efectivamente el gobierno de oídos actúe en la Asamblea y exista mayores posibilidades para que el IES recupere sus recursos, transparente la deuda del Estado al IES y podamos confiar más en la seguridad social ecuatoriana? Yo envié al Ejecutivo porque conforme el artículo 135 de la Constitución, solo el presidente puede enviar proyectos de ley que tienen que ver con el gasto público. Y esto es gasto público. Y el segundo proyecto se refiere a aumentar las pensiones de jubilación, si bien respetando lo de la inflación. Yo sostengo que en ningún caso tiene que ser menor al 10% del salario básico unificado de ese año. ¿Y por qué? Porque el jubilado tiene como único ingreso su pensión de jubilación. Pero también el Estado puede decir dónde consigo recursos, porque hay el otro lado del Estado, cómo conseguir recursos. Es que no puede haber prestaciones sin el debido financiamiento. Mire usted que actualmente hay 3.100.000 afiliados. Hay 450.000 pensionistas jubilados. Pero hay 4.500.000 beneficiarios no cotizantes. Me refiero a los hijos de los afiliados que hoy tienen derecho a la prestación de salud hasta los 18 años. El legislador debía optar en respetar la ley de seguridad social y establecer una prima para que tengan cobertura los hijos de los afiliados. Y no lo hicieron. Entonces, por eso que se cometió el error del Consejo Directivo de cambiar la distribución de los recursos de pensiones a salud. Me explico. Antes usted aportaba al Seguro Social el 9.74 al Fondo de Pensiones y el 5.71 al Fondo de Salud. Hoy, desde noviembre del año pasado, el afiliado aporta el 9.88 a salud y el 5.75 a pensiones. ¿Qué significa esto? Que se va dando golpe tras golpe financiero al fondo de pensiones. Porque nosotros tenemos un sistema de reparto intergeneracional que permite que el seguro que administra la seguridad social tenga la capacidad para pagar pensiones de hoy y de mañana. Porque se confunde mucho liquidez con solvencia. Decían, el IES es la institución más importante del país, tiene liquidez. Tiene liquidez para ahora. ¿Y para el futuro? Ahí son las preguntas claves que hay que hacerse. Queremos agradecer al doctor Muy honrado, muchas gracias. Proaño Maya. Con él hemos hablado del tema IES, la importante relación entre el Estado y el IES, la propuesta que le ha entregado al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para hacer modificaciones a la ley para garantizar que el 40% que está consagrado en la Constitución, el Estado entregue al IES para el tema de pensiones jubilares. Temas todos importantes y que nos involucran a todos los ecuatorianos. El saber que el fondo de pensiones va a existir de manera real y eficiente cuando todos nos jubilemos. Nos da datos del INE que cada vez la población ecuatoriana va a vivir más, va a haber más personas de la tercera edad o adultos mayores que necesitan ese soporte. Lo que dice el doctor Proaño Maya, los señores de la tercera edad, los adultos mayores necesitan tranquilidad para continuar viviendo, garantías en la salud, dulzura y una serie de elementos, porque ellos sirvieron a nuestro país, apoyaron a nuestras familias, formaron lo que hoy somos y no podemos dejarlos a un lado. Así es que esperamos que el presidente de la República escuche y mire las presentaciones que ha hecho el doctor Proaño Maya y efectivamente se transparente la deuda del Estado al IES y se genere un compromiso de pago para garantizar las pensiones futuras de las futuras generaciones. Gracias a Marco Proaño Maya. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Javier Buendía, quien es el presidente del Centro de Observación Ciudadana.
Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Javier Buendía, quien lidera el Observatorio Ciudadano. Javier, hay varios temas que están en carpeta. Hemos visto ya mes y poco más del gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo ustedes como observatorio analizan esta apertura al diálogo? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué gana la sociedad ecuatoriana cuando el primer mandatario decide dialogar? Muchas gracias, Claudia. Los buenos días a usted, a quienes nos miran. Creemos que el primer planteamiento y la reflexión que hay que hacer es, después del día 100, ¿qué? ¿Y por qué ponemos como límite el 100? Porque efectivamente... Puede ser mucho, puede ser muy poco. En 4 años, 3 meses. De la práctica tradicional se habla del tema de la tregua y creo que la última vez que conversábamos aquí planteábamos de que efectivamente en el marco de la transición entre la segunda vuelta y sus resultados y el tema de la instalación del nuevo gobierno, estos 100 días marcarían un poco el tema de la hoja de ruta. En ese orden de ideas efectivamente se ha marcado, por ejemplo, la impronta relacionada con el tema de solucionar los temas más acuciantes de la agenda pública ecuatoriana que tienen que ver con la generación de empleo y el tema de la capacidad del mejoramiento de las condiciones de vida de la gente en este Consejo Consultivo Tributario, que incluso ya se habla de que en 45 días empezarían a marcar ciertas pautas. Entre ellos está el tema de lo planteado por el ministro de Trabajo relacionado con el nuevo Código Integral, el tema de la adaptabilidad a los contratos de trabajo, etcétera. Y en el marco del tema de lo político se ha establecido esta agenda denominada Diálogo Nacional, en donde efectivamente desde el punto de vista de las formas se ha convocado el cambio de la posibilidad de interacción entre el sector político con el nuevo presidente de la República. En ese orden nosotros creemos que efectivamente esto a la población lo ha visto bien dentro de la vorágine que hemos vivido de autoritarismo dentro de los últimos 10 años, pero eso tiene que causar ya 2 elementos fundamentales. El primero, que además están constitucionalmente amparados. Lo primero, eficacia en el orden jurídico, y lo segundo, eficiencia en el orden social. Es decir, que más allá del tema de la promoción en esto marcado por la línea de coordinación de la Secretaría de Gestión Política, el tema de desempleados y etcétera, alrededor ya del mes de septiembre hay que tener resultados concretos respecto a lo que significa esa hoja de ruta en los 100 días, porque la ciudadanía también empieza a percibir que podría estarse gestando un tema sofístico relacionado con el tema de hasta el día de hoy no tener novedad de la transparencia absoluta respecto de la situación sobre la cual recibió el mandato de Lenín Moreno, la situación sobre todo en el orden socioeconómico del país. Y en ello, entonces, creemos que es importante ya empezar a dar señales concretas, efectivas y eficientes.
¿Qué tipo de señales usted considera necesarias para el país? Hablamos del Consejo Consultivo, se habla de 45 días, pero también se habla de 90 días, de 3 meses, para presentar propuestas al gobierno de Lenín Moreno. O sea, hay un tiempo que va más allá de los 100 días, tomamos en cuenta desde cuándo se instaló este Consejo Consultivo. También se habla de generar otro tipo de consejos en otras áreas, de la propia ley de comunicación, el tema educativo, que involucren a todo el quehacer social del país. Pero mientras los consejos se reúnen, deciden, analizan, recorren el país, como hemos escuchado a los señores ministros de Estado hablar de la importancia de reunirse en diferentes partes del país, el país sigue avanzando y, como usted dice, todavía no tenemos claridad en una serie de temas. Hay una orden de necesidad de sostener la línea de recrudecimiento de lo que podría ser el tema recesivo que el Ecuador vivió en los últimos años, cuyo efecto concreto ha sido el tema de la materialidad en el tema empleo. Y en ese orden de ideas, si bien esta línea de apertura al eje consultivo, a la línea de la socialización, puede definir, por supuesto, generación de alternativas mucho más concretas, mucho más alternativas, pero hay que tomar decisiones ya. ¿Y cómo analiza usted la reunión con sectores de oposición? Hemos visto en el Palacio de Carondelet al general Moncayo, a Cintia Viteri, el día de ayer estuvo Vilma Andrade y el general Yandún, a Galo Bucarán. ¿Cómo ve esta apertura a dialogar con sectores de oposición y cómo analizar también la última solicitud que hace Vilma Andrade de que el señor vicepresidente pida licencia mientras se analiza el tema Odebrecht? Siguen siendo elementos que pueden distraer la atención en el orden mediático, en el orden de la discusión de tipo político, pero esos diálogos deben conducir ya a la posibilidad incluso de sugerencia al presidente de la República sobre medidas concretas en el tema de la realidad que vive la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Nosotros, por ejemplo, ya desde el punto de vista de la agenda política, creemos que es importante la posibilidad que se ha planteado por parte de algunos sectores desde el año, no de ahora, desde el año 2014, por ejemplo, entre ellos el doctor Enrique Ayala Mola, de la posibilidad de ir hacia una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tendría, entre otros, la posibilidad de generar una revisión completa, no solamente al tema orgánico reglamentario que tiene la Constitución y de la cual adolece en gran medida la posibilidad de gobernabilidad en el Ecuador y sobre todo a la hora de la toma de decisiones, sino también de revisar ciertos aspectos relacionados con lo principal, el modelo de desarrollo que tiene el Ecuador. Y en eso, entonces, la posibilidad de una asamblea constituyente, más allá de las mayorías y minorías y el tema de los planteamientos que puedan hacer ciertas asambleístas, que lo que buscan evidentemente es marcar también la posibilidad de atención de la opinión pública, esa podría ser una oportunidad concreta y real de ir hacia la reconstrucción, hacia el tema de la reestabilización, sobre todo en el orden democrático, en donde subyace lo fundamental, que es el tema de la provisión de servicios públicos para la estabilidad de la condición de vida de la gente. Ustedes están apoyando la posición de Enrique Ayala Mora y de otros sectores de llamar a una nueva constituyente. El planteamiento. La pregunta como simple ciudadano es, ¿qué saco con una nueva constitución? No vuelvo a parar el país 1 año o 2 años hasta rearmar leyes, rearmar no sé qué y no sé cuánto, y el tema del desempleo y el tema económico están allí, o sea, con constituyente nueva o con constitución vieja, va a estar. Es que efectivamente no se está discutiendo en este gran diálogo nacional los temas fundamentales, que es, entre otros, la reorientación del tema del modelo de desarrollo en el Ecuador. Esas decisiones ¿Y eso depende de la Constitución? Necesariamente pasan por lo político, más allá de las fotos en Carondelet, más allá de los superespacios tripartitos que están estableciéndose alrededor de los consejos consultivos, alrededor de los propios llamados de los ministros de Estado. Hay una necesidad concreta de cambiar el tema del rumbo y de las decisiones en el orden político-jurídico para sobre ellos establecer el tema de las decisiones en el orden socioeconómico. Y en eso creemos que el tema de una constituyente podría establecer una nueva correlación de fuerzas, incluso marcada por estas contradicciones que son evidentes al interior de Alianza País, ¿no? En ir a una nueva constituyente, usted como presidente del Centro de Observación Ciudadana, ¿cree que los ciudadanos quieren ir a una nueva constitución? Eso evidentemente está marcado sobre la base de una consulta popular. Es exactamente el proceso que vivimos en el año 2008. El año 2007. ¿no? 2007, perdón. Es decir, la pero posibilidad es lo mismo de que vivimos en el 98, otra vez en el 2007 y ahora otra vez. Pero ¿Y cuánto nos cuesta además? Evidentemente, pero en ese orden, pero ¿cuánto nos cuesta no hacerlo? ¿Y cuánto nos cuesta seguir en el mismo modelo de desarrollo?
¿Cuánto nos cuesta que las decisiones políticas únicamente se estén tomando desde el punto de vista del maquillaje y la necesidad de mantener y construir un espacio de liderazgo que no se tiene? Cuando hay un proceso sociológico de vaciamiento de liderazgo, como hemos señalado más de una vez, desde el año 2014 hacia acá en el Ecuador. En esa lógica, entonces, la posibilidad pasa porque evidentemente en la discusión de ese propio tema constituyente empecemos por transparentar las cosas. Hay una necesidad en el orden jurídico, en el orden penal, en el orden administrativo, en el orden civil, pero sobre todo en el orden de que la información pública relacionada con la materia económica fundamentalmente sea transparentada. Entonces, esa discusión política relacionada con el tema de la constituyente puede llevar a esos espacios de transparencia, más allá de la enorme opacidad que hemos vivido en el Ecuador, sobre todo en los últimos 8 años hacia acá. En ese orden de ideas, esa discusión, tomando en cuenta además una realidad concreta. Nosotros señalábamos incluso en medios de comunicación durante estos días que el tema de la contradicción entre el expresidente y el actual presidente no es una cosa nueva. Hay que recordar, por ejemplo, que en el año 2013 se tomó la decisión de que Moreno ya no sea el candidato vicepresidencial. Y para todos en el mundo político era conocido que efectivamente el cerco que se había montado en la vicepresidencia de la República durante el mandato 2009-2013 y el mandato, es decir, 2007-2013, era real, sobre las reales, en la línea de poder darle capacidad sobre todo decisoria a la vicepresidencia de la República. Un poco este tema de la discapacidad fue forjando ciertas posibilidades de cauce para el tema de la vicepresidencia, pero no se les dieron, por ejemplo, niveles de decisión para el manejo y la coordinación de sectores estratégicos, como se le ha dado al señor Glass. Y el señor Glass lo tenía antes, durante la vicepresidencia de Moreno, cuando manejaba los sectores estratégicos como ministro coordinador y en otros espacios de poder. Efectivamente, y en ese orden de ideas, entonces, el tema de el posicionamiento de Moreno para asumir una candidatura cuando el vaciamiento del liderazgo y la crisis del proyecto político de Rafael Correa se dio, fue una necesidad frente a la falta de capacidad en el orden político de crecimiento de una candidatura de Glass. Así que lo que está sucediendo en este momento, al interior incluso de ahora, ya 3 facciones, por ejemplo, en la bancada legislativa de Alianza País. ¿De qué 3 facciones habla usted? No es las que se han marcado, ¿no? Los que todavía tienen una línea de lealtad con el expresidente Correa, los morenistas y ahora incluso sobre la base de un nuevo posicionamiento en el orden político interno y alrededor de la Asamblea, marcado por el presidente de la Asamblea, José Serrano, que ya no se adhiere necesariamente al tema de lo establecido por Carondelet y tampoco se adhiere a la agenda que dejó o quiere seguir marcando el presidente Correa. ¿Qué pasa con el expresidente ya en Bélgica? Una cosa es en el país y otra cosa es a varios kilómetros de distancia. Y yo lo que creería es que la distancia que existe en las posibilidades de escribir un tuit y las posibilidades que tengan aquí réplica ciertos actores y actrices del tema de Alianza País para replicar y tener ciertas capacidades, como por ejemplo el hecho de que dejó de ser gerente de una hidroeléctrica, de una empresa eléctrica, una supuesta línea de troncha con cierto partido político en los últimos días a partir de una declaración de un asambleísta, ¿no? Hay una serie de elementos. Para terminar, ¿cómo avisorar qué futuro tenemos? ¿Cómo lograr concretar la propuesta que usted también plantea, que dice Enrique Ayala, de ir hacia una constituyente? ¿Qué hacer como ecuatorianos y usted como director del Centro de Observación Ciudadana? Hoy tenemos una capacidad de mayor espacio para la incidencia. Estos 10 años efectivamente se marcó una línea de a favor o en contra. Y los en contra estábamos destinados a la posibilidad del anonimato y el bloqueo. Hoy ya las capacidades del control institucional ya no son completas, las propias oportunidades que dan las contradicciones del partido de gobierno abren hoy escenario para que la incidencia desde el punto de vista de actores de la sociedad civil de todas las esferas, desde el punto de vista socioproductivo, desde el punto de vista de la sociedad civil, etcétera, puedan tener una mayor capacidad de lo importante, el tema de la negociación a la hora de la toma de decisiones. Lo cual es fundamental en el mundo democrático. Gracias a Javier Munguía. Recordemos que él es el presidente del Centro de Observación Ciudadana. Él habla de lo importante que es el factor de negociación cuando los actores de oposición o quienes piensan diferente en este momento en el país empiezan a tener mayor acceso a la discusión. Discusión no solamente que es por simple oposición, sino para conseguir otros espacios. Él dice, lo clave para el país es cambiar el modelo de desarrollo. La única forma, de acuerdo a su criterio, es tener una nueva constitución. Hay una serie de elementos que están en este momento analizándose. Tenemos espacios de diálogo,
Estamos a la espera de los famosos 100 días del Gobierno Nacional, a ver qué rumbo toma, y también de los consejos consultivos sobre las recomendaciones que puedan dar al señor Presidente de la República. Por otra parte está la Asamblea Nacional, él dice hay 3 facciones de Alianza País, hay que analizarlo en los próximos días. Vamos a mirar qué ocurre en el Ecuador y qué ocurre con los poderes del Estado frente a la posibilidad de una nueva constituyente que le están planteando diferentes sectores de la ciudadanía. Gracias a Javier Buendía. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista José Hidalgo, director ejecutivo de Cordes, para hablar sobre temas económicos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida al economista José Hidalgo. Con él vamos a hablar sobre los análisis que hacen de la situación económica en Cordes cuando ha decurrido ya más de un mes del nuevo gobierno. ¿Cuál es la situación económica que tiene el país? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Cómo las cifras están cambiando o no están cambiando para salir de una crisis que todos los sectores la han sentido? Claudia, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, lo primero que habría que mencionar son las últimas cifras que publicó el Banco Central. Son las cifras según las cuales la economía en el primer trimestre del año creció 2,6% frente al primer trimestre del año 2016. Es el segundo crecimiento interanual positivo y uno podría pensar que se trata efectivamente, como dice el gobierno, de una recuperación, una señal de que la economía ya se está recuperando, entrando en una senda de crecimiento sostenida. Lamentablemente nosotros creemos que eso todavía no es así. Porque es el primer trimestre. ¿Qué pasa con el segundo trimestre que ya casi llegó, o sea, que llegó a su fin, pero todavía no tenemos las cifras? Sí, y las cifras del segundo trimestre recién van a estar lamentablemente a finales de septiembre. Yo creo que también en el segundo trimestre vamos a tener un crecimiento positivo, pero van a ser por las mismas razones por las que creció la economía en el primer trimestre. ¿Cuáles son estas razones? Que en el primer trimestre del año, si uno compara el gasto del presupuesto general del Estado, o sea, lo que gastó el gobierno central principalmente, frente a lo que gastó en el primer trimestre del año pasado, hubo un aumento de más del 20%, ¿sí? Y eso evidentemente se reflejó en un crecimiento del consumo y de la actividad, porque en una economía que depende en gran medida del gasto público, una inyección semejante de recursos tiene que provocar algún efecto positivo en el consumo de los hogares y en la actividad.
De hecho, el gran impulsor del crecimiento económico en el primer trimestre fue el gasto de los hogares, que creció más de 3%, pero frente a un primer trimestre del año 2016 en el cual se había contraído casi 5%. De hecho, hay que recordar que el primer trimestre de 2016 fue el peor en dolarización, con una caída de la economía del 4%, y por lo tanto estamos viendo que la economía ni siquiera alcanza los niveles que tuvo en el primer trimestre de 2015. De hecho, por ejemplo, hay indicadores como la formación bruta de capital, que es la inversión física en maquinaria o en construcción, está en los niveles del primer trimestre del 2012, es decir, hemos retrocedido 5 años, y lo mismo pasa con las exportaciones. El problema es que este crecimiento de la economía que se dio en el último trimestre del año pasado, en el primero de este y seguramente en el segundo de este, no ha estado acompañado de un crecimiento del empleo. Las empresas, creo yo, todavía no sienten la confianza de decir que la economía... Pero el hecho de que exista mayor gasto de los propios hogares no significa que hay mayores posibilidades de acceso a empleo. ¿Por qué hay mayor gasto de los hogares si seguimos con las mismas tasas de desempleo? Había mucho consumo que estaba relegado. Hay que recordar que el año pasado y también en 2015 el gobierno había acumulado grandes atrasos y por lo tanto muchos hogares, por ejemplo, el jefe de hogar no cobraba su sueldo a tiempo y venía con con el consumo atrasado, con algunos pagos atrasados de alquiler, de colegio de los hijos, incluso de algunas compras básicas. Y por lo tanto, el rato que el gobierno decide ponerse al día, obviamente con recursos procedentes de nueva deuda, porque eso es lo que consigue el gobierno, únicamente financiamiento, no es que se hayan elevado genuinamente los recursos tributarios o petroleros, sino que lo que el gobierno ha conseguido es deuda externa a través de colocaciones de bonos o preventas petroleras e interna principalmente procedente del Banco Central. Entonces, cuando el gobierno se pone al día, decía, con algunos proveedores y ellos a su vez se ponen al día con sus empleados o con sus propios proveedores, ese consumo que venía atrasado también se iguala y obviamente hay un crecimiento, porque esto, insisto, empezó en el último trimestre del año pasado y por lo tanto en los meses de alto consumo, que son los meses cercanos a la Navidad, se vio ese crecimiento, pero incluso en las empresas de comercio, porque hay una cifra del Banco Central en un estudio, una encuesta que hace los empresarios. Una de las preguntas es ¿cómo varió el personal ocupado en su empresa respecto al mes anterior? Y esta pregunta se hace para los sectores de la construcción, del comercio, servicios e industria. En la construcción vamos 34 meses seguidos en los cuales los empresarios dicen que están contratando menos personal que el mes anterior. O sea, una caída en la demanda laboral salvaje. Y en el comercio, que es lo que estaba diciendo... el tema de la construcción sigue con problemas, no hay una reactivación del sector. No, todavía no. Pero lo que estaba diciendo, y justo para pasarlo luego a la construcción, es que en el tema del comercio, si bien aumentó el consumo, eso no estuvo acompañado por una mayor demanda de trabajadores, ni siquiera en los meses cercanos a la Navidad, cuando estacionalmente es común que los comercios contraten más personas porque tienen más ventas. Entonces, creo que, a mi entender, eso demuestra que las empresas todavía están nerviosas o están esperando señales claras para saber que esto es un crecimiento que puede ser sostenible en el tiempo. En mi opinión, es un crecimiento que por lo pronto se limita, insisto, al aumento del gasto público y que por lo tanto, una vez que el gobierno, según ha anunciado el mismo ministro de la Torre, tenga que empezar a recortar el gasto nuevamente, seguramente la actividad otra vez se va a ver afectada porque es una economía que todavía depende mucho de los recursos que puede inyectar el sector público. ¿Y qué va a pasar en el segundo semestre de este año, cuando en junio se liberan las salvaguardias y disminuye el IVA? Y vemos que hay un gran sector que importa una serie de productos hacia el Ecuador. ¿Esto no va a generar más consumo, más incentivos? Las personas cuando sienten que baja 2 puntos del IVA, sienten que es más barato posiblemente, no hay más consumo y esto no va a generar también un crecimiento. Bueno, la buena noticia es que la inflación de junio que publicó la semana pasada el INEC fue la más baja en dolarización. Estamos con una inflación anual de 0,16%, es decir, los precios entre junio 2016 y junio 2017 prácticamente no variaron y de hecho entre mayo y junio hubo una reducción en los precios que a mi entender se explica justamente por lo que usted dijo, porque cayeron las salvaguardias o se desmontaron las salvaguardias y el IVA bajó en 2 puntos. Si es que eso va a estar acompañado de un mayor consumo va a depender, creo yo, del mercado laboral. Es decir, una familia en la cual los ingresos están asegurados, padre y madre tienen trabajo, tienen los ingresos fijos, en relación de dependencia, seguramente pueden aprovechar esa caída en los precios para consumir un poquito más. Pero en los hogares, que son la mayoría en el Ecuador, donde el jefe del hogar o los miembros del hogar en general tienen empleos inadecuados y por lo tanto sus ingresos o son menores del salario mínimo o son ingresos que fluctúan de un mes a otro porque simplemente son chambitas que consiguen, por ejemplo, como plomeros o vendiendo algo en la calle,
no creo que vayan a volcarse a consumir sabiendo que tienen que llegar primero a fin de mes con lo que tienen. Entonces, el crecimiento de la economía va a depender de que las empresas privadas, porque el sector público se ha comprometido en recortar el gasto de inversión. Eso lo ha dicho el ministro de la Torre. Y en general el gasto, y también vamos a ver si además restringe o disminuye el número de personas que trabajan en el mundo público. Bueno, el anuncio o el compromiso, de lo que yo le entendí, por lo pronto se limita al gasto de inversión y me parece totalmente insuficiente porque el que tiene un peso enorme todavía en el presupuesto general del Estado es el gasto corriente. Y de hecho, por poner un ejemplo, la eliminación de los ministerios coordinadores no creo que se haya traducido en una gran reducción del gasto público en personal, porque de hecho el presidente Moreno creó a cambio los consejos sectoriales. Entonces, en el área de la economía, por ejemplo, que es la que yo sigo con más detenimiento, ya no hay un ministerio coordinador de la política económica, pero hay un consejo sectorial de la economía que está a cargo del exministro Patricio Rivera, y además sede funcionarios que estaban en el ministerio coordinador que pasaron ahora al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, todavía en ese sentido me parece que hace falta anuncios más contundentes, porque lo más cierto, que anuncios, medidas, podríamos decir ya. Con medidas, claridad. exacto. La primera debería ser un recorte ya, yo no diría importante, no estamos exigiendo un recorte importante porque eso puede llevar a la economía a una situación de coma, pero sí un anuncio gradual de llevar el déficit fiscal que el año pasado bordeó los 8 puntos del PIB, digamos a 6 puntos en 2017, a 4 puntos en 2018 y llegar a 3 puntos al final del gobierno. O sea, sería obviamente un programa ambicioso, pero debería ser gradual el recorte del gasto para no generar un impacto demasiado grande en la economía. Y si es que no hay ese tipo de anuncios o ya de medidas concretas, creo yo que el sector privado todavía no tiene el incentivo para empezar a invertir. Le paso un dato. En el primer trimestre de este año, en el cual la economía creció, la inversión cayó 2%, frente a un trimestre en el cual ya había caído 12%. La inversión física actualmente está en niveles de 2012, acumula 8 caídas interanuales consecutivas, y eso demuestra que el sector privado todavía no tiene la confianza para montar una fábrica, comprar más maquinaria y demás, porque no ve que la demanda interna esté creciendo ya sostenidamente, y obviamente porque el Ecuador no es demasiado competitivo, entonces invertir pensando en exportar tampoco le resulta demasiado atractivo por lo pronto. Y por eso creo yo que algunos sectores rentistas de la economía lo que están buscando es aumentar el proteccionismo, obviamente a costa de que el consumidor termine pagando precios más altos con un margen de elección menor. Usted hablaba de las restricciones o la disminución en grandes obras de inversión en el país, pero por otra parte también hay el anuncio de reactivar el tema construcción en la casa para todos. ¿Cómo lograr reactivar el área de la construcción que demanda de inmediato mano de obra y una serie de elementos que podrían reactivar otros sectores de la economía? Bueno, la construcción es de los sectores más sensibles a la confianza. Entonces, si es que uno quiere reactivar ese sector, primero va a tener que asegurarse que, por ejemplo, si es que es construcción que depende del sector público, que el sector público va a poder pagar por esas obras. Hay que recordar que en el año 2015, por ejemplo, cuando el gobierno anterior acumuló atrasos millonarios que llegaron, si no me equivoco, a los 2.500 millones de dólares, la mayor parte de los proveedores que estaban con cuentas por cobrar con el Estado eran empresas de construcción. En ese sentido, hablar del programa de Casas para Todos teniendo un déficit fiscal como el que hemos tenido en el año 2016 y como el que seguramente se va a repetir en 2017, porque de hecho hasta el primer trimestre al menos el déficit, lejos de reducirse, creció, me parece que por ahí el gobierno va a conseguir financiamiento para uno que otro proyecto, pero el grueso de la construcción, que es del que depende de que el sector privado invierta y que las personas que pueden comprar una casa tengan un empleo, va a seguir de capa caída porque no hay las condiciones. A ver, el banco, por ejemplo, ¿a quién le presta plata? A una persona que pueda demostrarle que tiene ingresos fijos. Que puede pagar el crédito. Exacto. Entonces, si es que en la actualidad el 60% de la población económicamente activa, 61% de hecho, tiene un empleo inadecuado o está directamente desempleado, esos no son sujetos de crédito. Si es que eso no cambia otra vez a que digamos el 45-50% de las personas ya tengan un empleo adecuado, los sujetos de crédito se van a seguir reduciendo a un número muy pequeño de personas que tienen un trabajo fijo, a los cuales es difícil despedir porque obviamente los derechos laborales para los que tienen un trabajo son enormes, pero eso complica a su vez la contratación de personas que no tienen un trabajo, porque las empresas lo que hacen es pensar 2 o 3 veces antes de contratar a una nueva persona, porque saben que si es que llegan a tener algún problema, despedir a esa persona les puede costar un ojo de la cara.
Es decir, hay una serie de elementos, pero por una parte, ¿cómo lograr financiar hasta fin de año al Estado ecuatoriano? Sabemos que el presupuesto general de este año va a ser enviado a la Asamblea en los próximos días y el del próximo año hacia el último trimestre. ¿Cómo lograr financiar y cómo lograr tener capital necesario para pagar sueldos, honrar con los pagos pendientes a empresas o constructoras o de cualquier área que el Estado todavía deuda? ¿Cómo puede manejarse el Estado cuando tiene ingresos menores? El IVA bajó al 12%, vemos el lío petrolero, hay un repunte aparentemente en los precios del crudo, pero hay una serie de elementos que el Estado tiene y además pagar un servicio de deuda. Bueno, del lado petrolero, el ministro de Hidrocarburos ha hecho anuncios bastante auspiciosos en el sentido de que algunos campos podrían empezar a producir más hacia finales de este año y luego otros a partir de 2018. Sí, pero ¿qué pasa con el límite que tenemos con la OPEP? Supuestamente... Bueno, yo realmente creo que ese límite el Ecuador lo va a ignorar olímpicamente. De hecho, me parece que el Ecuador no se muestra muy dispuesto a cumplir con ese compromiso, pero aún así el precio del petróleo, que actualmente el WTI ronda los $43 por barril, sigue siendo insuficiente para generar ingresos al presupuesto general del Estado. Pero pese que el presupuesto está en 30 y pico, o sea, hay un superávit en el precio del petróleo. Bueno, lo que pasa es que está en 30 y pico, pero para el ecuatoriano. El 43 es el WTI, al que se le aplica un castigo, entonces el ecuatoriano debe estar actualmente en 36, $37 más o menos. Y luego, ¿cómo hacer para financiar el presupuesto? Obviamente el gobierno ya, el anterior y el actual, ha conseguido ya muchos recursos. Por ejemplo, emitió bonos en enero por 1.000 millones y bonos en mayo, finales de mayo, por 2.000 millones. Ahí están 3.000. Del Banco Central ha sacado también casi 2.000 millones más, lleva 5.000. Y seguramente yo creo, porque escuché o leí en una entrevista al ministro de Hidrocarburos que él cree que todavía hay un espacio pequeño para nuevas preventas de petróleo y seguramente va a seguir tomando, lamentablemente, recursos del Banco Central. Finalmente, insisto en que el economista Rivera sigue siendo el que maneja la economía, él está a cargo del Consejo Sectorial y es una persona que se ha mostrado sumamente hábil para conseguir recursos. Yo creo que este año, por eso nosotros creemos que este año la economía no se va a contraer. Hemos revisado al alza nuestras proyecciones. El año pasado, si usted me preguntaba qué va a pasar con la economía en 2017, yo le podía casi firmar que la economía se iba a contraer porque nos parecía que las fuentes de financiamiento ya se estaban agotando. El gobierno traspasó algunas líneas rojas, por ejemplo, tomar plata del Banco Central más allá de los recursos públicos, es decir, tomar plata incluso de la banca privada, y con eso consiguió seguir financiando el gasto público y eso ha permitido que en el primer trimestre, seguramente en el segundo, la economía crezca y eso ya va a ser suficiente para que en el año completo la economía no se contraiga. Pero para financiar el presupuesto, volviendo a la pregunta, tienen que empezar a recortar el gasto y no solo el gasto de capital, sino el gasto también es hasta corriente. cuándo podemos endeudarnos y hasta cuándo podemos ubicar bonos para lograr tener flujo. A ver, se ve que todavía hay demanda y por eso consiguió colocar el Ecuador 2.000 millones hace pocas semanas con el actual gobierno. Bueno, debe ser una operación que se empezó a tramitar con el gobierno anterior porque se colocó en la primera semana del actual gobierno. No creo que una operación de ese tipo se pueda llevar a cabo en tan pocos días. Pero si es que hay demanda, igual el Ecuador tiene que pagar una tasa de interés sumamente alta. Hace poco había una buena columna de opinión de Gustavo Arteta en el Comercio, que explicaba por qué el Ecuador tiene que pagar 9%, y es porque muchos compradores de los bonos del Ecuador creen que el país finalmente no va a pagar esa obligación y por eso exigen un rendimiento muchísimo mayor. Entonces, es probable que haya una demanda para bonos ecuatorianos y que el gobierno se siga mostrando dispuesto a emitir bonos, pero eso ya está causando también estragos en la balanza de pagos, porque el monto de intereses que usted tiene que pagar por esos bonos es cada vez mayor. Es decir, durante este año el Ecuador tendrá que pagar cientos de millones de dólares en intereses de los bonos emitidos en años anteriores, y si lo sigue haciendo, cada año va a tener que pagar más y más intereses que significan dólares que salen de la economía. Entonces es probable que el gobierno, si es que continúa con la política irresponsable del anterior, se siga endeudando, obviamente hasta que el mercado internacional diga, bueno, ya no te presto más porque ya creo que no me vas a pagar, que no hay forma de que me pagues. Y en ese sentido, el ajuste que nosotros creemos que tiene que ser gradual y ordenado, es decir, tratar de contener los efectos perniciosos que tiene, porque finalmente un ajuste siempre tiene efectos nocivos sobre la actividad y el empleo. Podemos llegar a un caso en que el ajuste sea desordenado, que el gobierno simplemente ya no tenga cómo pagar sus obligaciones más inmediatas, digamos sueldos, y en ese sentido sí veamos un caos social e incluso político importante. Entonces, ojalá el gobierno, que yo creo que este año ya va a salir bien parado, pueda pensar que esa estrategia que ha seguido en los últimos años no puede ser sostenible en el tiempo, porque si no todos los países lo hicieran. Sería lo más fácil. Cualquier país dice, yo me endeudo
tenga un déficit de 8 puntos del PIB, necesidades de financiamiento alrededor del 13, no, pero hay de 3 límites puntos. en todo. Y claro, porque si fuera tan fácil, todos lo harían, todos vivieran de la deuda, de la tarjeta de crédito, como decía el presidente Correa, y evidentemente el mundo no funciona así. Por eso los países, por ejemplo la Unión Europea, tienen límites de déficit fiscal que el Ecuador, si hubiera estado en ese bloque, lo hubiera sobrepasado hace mucho. Muchísimas gracias al economista José Hidalgo. Él es muy claro al hablar sobre las perspectivas económicas. Él habla de un crecimiento primer trimestre, seguramente va a haber en el segundo, y él dice este año vamos a quedar con un crecimiento y no contracción económica. Pero lo importante es que el gobierno tome decisiones claras, exista recorte en sus gastos y dé tranquilidad al país, genere confianza en los diferentes sectores, exista inversión privada que genere más plazas de empleo. La gravedad de la situación es que continuamos con el 61%, de acuerdo a José Hidalgo, de ecuatorianos que no tienen empleo o tienen empleo inadecuado, tasas muy altas que evitan y que no permiten un crecimiento y confianza en el Ecuador. Una serie de elementos que deben ser analizados por los famosos consejos consultivos para ver lo principal en el país es generar empleo. Empleo se genera en base a inversión y esa inversión es en base a confianza. Así es que ahí están los elementos para que el Ecuador pueda avanzar, deje de tener deudas en base a bonos y podamos generar otro tipo de espacios en el área económica. Gracias al economista José Hidalgo, gracias a ustedes que nos acompañan diariamente en el programa Enfoques. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y del municipio de Quito. Gracias por habernos acompañado hoy, les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Gracias por habernos acompañado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.